Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que te puedas conectar, en la que tengas internet y puedas reproducir esta charla. Vamos a hablar acerca de la construcción del capitulado de la tesis y consideraciones generales para que te des una idea. Ya tienes tu protocolo o proyecto de investigación, vimos la estructura de la tesis, cómo se va a conformar esa tesis en el orden en el que vamos, ya viste en qué pedacito vamos. Entonces te puedes dar una idea ahora de cómo es el esquema que vamos a estar trabajando. Te voy a hablar de la construcción del capitulado de la tesis. ¿Qué debo tomar en cuenta para construir el capitulado? Una vez elegido el tema, elaborado el estado de la cuestión, estado del arte o marco teórico, que ya lo tenemos, que ya problematizamos, delimitamos, justificamos, desglosamos los objetivos correspondientes y planteamos una hipótesis, cabe pasar a la planeación de la estructura del trabajo o lo que conocemos como índice o esquema. Este es uno de los pasos más importantes, pues posibilita pensar en cómo se comunicará lo investigado, es decir, el aspecto expositivo. ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo lo vas a exponer de manera escrita? Eso es lo que te mostré en la estructura de la tesis. El capitulado constituye un esquema de lo que se pretende desarrollar, pero también representa una síntesis o concreción en la que se plasman los elementos que se toman en cuenta relacionados con el objeto de estudio. La consideración de estas relaciones no es casual ni gratuita. Resume la serie de procesos seguidos en el tratamiento del objeto. Esta situación en ocasiones no es vista. Es algo similar a lo que se presenta con la elección del tema, su problematización y justificación. En este punto necesitamos hacer un esquema, necesitamos sentarnos a hacer un borrador. Yo siempre que voy a escribir nunca lo hago de manera automática, nunca prendo la computadora y empiezo a escribir en un archivo Word. No, primero hago anotaciones en una libreta a manera de borrador para tener una idea de cómo voy a desarrollar lo que ya estoy plasmando en mi ordenador. Eso es muy importante, ese esquema preliminar. El capitulado no se inventa, debe llevar una lógica de exposición producto del objeto a tratar. Es importante preguntarse cómo voy a estructurar el capitulado. ¿Por qué debo de empezar de una forma y no de otra? La estructura debe respaldar lo que se va a exponer de manera que le otorgue coherencia y sentido al discurso en general. El capitulado es el punto culminante del trabajo. Es la guía para la futura exposición escrita y verbal. Esto obliga a pensar qué elementos lógicos se consideran, qué ideas aporta cada capítulo o apartado para la construcción de una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relaciones pretendo que guarden los elementos que giran en torno a cada capítulo? ¿Qué intenciones siguen? ¿Cuántos capítulos o apartados son necesarios? ¿Qué tipo de modelo textual es el más pertinente? Etcétera. Lo anterior nos confirma la importancia de pensar el esquema en el proyecto de investigación y no presentar solamente un listado de puntos que son producto de las ocurrencias que nos surgen, sino de una estructura lógica en el sentido académico y textual. ¿Qué fue lo más importante para mí? ¿Cuál fue mi primer variable? Empezaré a abordar por ahí y así voy de lo general a lo particular. A eso se refiere este esquema. Acuérdense que trabajamos con técnica de embudo. Siempre vamos de lo general a lo particular. Los criterios a seguir en la construcción del capitulado. Los criterios para determinar la distribución de secciones en que estará dividido el índice obedecen a razonamientos lógicos. El orden puede ser cronológico, de lo más antiguo a lo más actual, de lo general a lo particular, como dije, la técnica de embudo, de lo particular a lo general, de la causa al efecto, de lo más a lo menos importante. Los criterios para elaborar el índice. El índice debe conformar aspectos que se tratarán en el desarrollo de la investigación.
Debe identificar de manera gráfica y analítica las partes principales y las que siguen en importancia del problema y la relación entre las partes. Presentar de manera jerárquica los aspectos a investigar. Títulos, que son los de mayor importancia, subtítulos secundarios en importancia, incisos terciarios en importancia. Estos a su vez pueden ser conceptos, oraciones o frases. No se pueden incluir apartados que no se desarrollen. Ese esbozo, ese esquema del capitulado, al final, cuando lo pulimos, se denomina índice de nuestro proyecto de investigación o de nuestra tesis. Ejemplo de un índice esquemático de manera general. Por último, debemos agregar los puntos básicos de cualquier trabajo como son índice, introducción, conclusión y bibliografía. De esta forma, el índice final quedaría de la siguiente manera, planteando un ejemplo. Índice, resumen o abstract, introducción, capítulo 1, la deserción y las condiciones culturales de los alumnos de la Universidad Morada. ¿Qué voy a tratar en ese capítulo 1? 1.1, la situación escolar del promedio. 1.2, las creencias religiosas. 1.3, las creencias educativas. 1.4, su visión de la vida y del futuro. 1.5, las condiciones culturales y la deserción. Capítulo 2, la deserción y las condiciones sociales de los alumnos de la Universidad Morada. 2.1, la familia. 2.2, la escuela. 2.3, el trabajo. 2.4, las condiciones sociales y la deserción. Capítulo 3, influencia de la deserción escolar y las condiciones socioculturales de los alumnos de la Universidad Morada. 3.1, el ingreso familiar. 3.2, el gasto en educación. 3.3, las condiciones económicas y la deserción escolar. Capítulo 4, resultados. Lo resalto porque el capítulo 4, ese se llama de resultados para todos los trabajos de investigación o todas las tesis. Luego viene la conclusión, el epílogo, la bibliografía y los anexos. De tal manera que ya casi termino la tesis. Espero que a nadie le vaya a suceder esto, ¿eh? Ya casi termino la tesis, maestra, solo me falta darle formato APA. No. Yo les enseñé a utilizar esa herramienta que viene en el programa Word, donde van a estar guardando su bibliografía, entonces confío en que ustedes no me van a llegar a decir esto, ¿verdad? O tal vez esto, el problema no es la tesis, el problema es que no avanzo. Acuérdense que en este punto todos tenemos que tener el protocolo o proyecto de investigación terminado. Esa es nuestra guía de que vamos avanzando en la dirección correcta. Esa es la medida. Siempre me voy a regresar para ver la medida y si estoy avanzando o no en la dirección correcta. Para eso es mi protocolo o proyecto de investigación. O que no hagan nada, se la pasen de fiesta el fin de semana, el domingo en la noche, y que se acuerden que no avanzaron nada en la tesis y se digan en el espejo, ¿por qué eres así? ¿Por qué no avanzas? ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? Pues ganas, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes, si no es que todos, le están poniendo muchas ganas y que no están recurriendo tampoco a esto. Deseo pasar la tesis y su montón de moneditas, de dólares para poder pasar. Todo depende de nosotros, de cómo administremos el tiempo y del tiempo que le dediquemos y lo que nos interesa. De eso depende. O la felicidad que van a sentir cuando vean que su tema de tesis fue aprobado, que lo lograron, que ya están del otro lado completamente, que tienen casi su título en la mano. Imagínense qué emoción, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo. Entonces, en este caso, yo les quiero decir, hay que ir planteando ese esquema. El esquema lo vamos a ver detallado y muy sencillo. Quiero que me vayan planteando. Nombre del primer capítulo es cómo
la primer variable de investigación. Segundo capítulo se nombra o se llama como la segunda variable de investigación. Tercer capítulo es la unión entre las dos variables de investigación. Y cuarto capítulo, como dije, de resultados para todos. Para ese capítulo, una vez que veamos cómo se van a estructurar los capítulos de la tesis, entonces yo les dejaré un tiempo y un momento para que empiecen a estructurar sus capítulos. Ahorita van a hacer un pequeño esbozo, es decir, un borrador. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, tenemos el grupo de WhatsApp. Les agradezco el tiempo, la disposición. Y recuerden, vamos a salir de esto. Las cosas no son fáciles, pero sí podemos. Doctora María del Carmen Asensio Mercado. Gracias.